Hermanos y hermanas, en el camino de la vida no estamos solos. Dios nuestro Padre nos escucha, nos acompaña y nos sale al paso en tantos hermanos nuestros que nos anuncian a Jesús con su vida. Que abiertos a la fe, los reconozcamos para que Él sane nuestra historia, haciéndola más digna y evangélica. Iniciamos ahora esta celebración cantando con alegría. Recibamos al Padre Olmo, que en nombre de Cristo presidirá la Eucaristía. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Qué bueno es estar en tu casa. Felicidad, Padre mío y Dios mío. Felicidad, cuanto anhela mi alma. Felicidad y que ardiente desea. Felicidad, habitar en tu templo. Felicidad, todo me alegra en ti, Señor. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Unido hayan todas las aves. Felicidad donde ponen polluelos. Felicidad también las golondrinas. Felicidad, yo te he encontrado a ti, Señor. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Volvemos al tiempo ordinario que habíamos interrumpido después del ciclo de la Navidad, Epifanía. Y ahora pues retomamos en una octava semana, estamos en la octava semana del tiempo ordinario. ¿Y qué es el tiempo ordinario? Pues es un tiempo en que no precisamos de un tema fuerte para meditar, como la Pascua, como la Navidad, como la penitencia cuaresmal, sino que vamos recorriendo los evangelios, en este caso el Evangelio de San Marcos, conociendo a Jesús, dejándonos interpelar por sus acciones y por sus palabras, y así a lo largo de todo este tiempo pues vamos conociendo cada vez más los misterios de nuestra fe. Así que alguien decía por ahí, vamos rezando el rosario de las horas, quizá la cotidianeidad toma importancia, todas nuestras pequeñas tareas del día deben cobrar importancia cuando lo hacemos desde la fe, desde nuestra vivencia cristiana. Bien, pues siendo así, comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestras faltas a Dios, al prójimo y también a nosotros mismos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad.
Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz, y que tu iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El recuerdo de los santos del Antiguo Testamento inspira al autor un canto agradecido de alabanza. Hay herencias de linaje que nada significan para el hombre de la calle. Los santos viven con Dios y su recuerdo permanece vivo en la humanidad. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido. Y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. 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 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. 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 El que cree es incapaz de producir fruto. Es como una higuera seca. Y el templo es lugar destinado a la oración, y para que ésta sea oída, ha de ir precedida del perdón a los hermanos.
De pie para proclamación del Evangelio, antes cantemos el aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Yo les he elegido del mundo para que vayan y den fruto y su fruto dure, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que Él se lo ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, porque también su Padre del cielo así les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Durante esta primera semana en que hemos entrado en la octava semana del tiempo ordinario, hemos estado leyendo el libro del Eclesiástico, sobre todo los capítulos un poquito ya avanzados, 40, 44 en este caso, y simplemente una nota sobre este libro, de los libros llamados deuterocanónicos.
deuterocanónicos. Cuando ustedes van a comprar una Biblia, van a encontrar quizás a veces, cuando es el caso de las Biblias protestantes, van a encontrar que dice incluidos los deuterocanónicos, porque ahora las Biblias protestantes incluyen este grupo de 8 libros que llamamos deuterocanónicos. De hecho, fueron quitados de la Biblia por Martín Lutero, un poco acudiendo a los judíos de Jamnia, que eran judíos ortodoxos, es decir, judíos muy de la tradición, que no aceptaron los libros escritos en griego y que en Alejandría se habían incorporado ya a los libros de la Biblia. Esto es toda una historia que narro en una de mis charlitas sobre los enigmas de la Biblia. De esa manera, entonces, recordemos que el mismo Jesús leía estos libros porque eran vistos como libros de la Biblia. No fue sino hasta después, cuando en Jamnia se declaró la oficialidad, con oficialidad cuáles eran los libros de la Biblia. Entonces estos libros los dejaron fuera, simplemente porque habían sido escritos en griego. Pero con la salvedad de que los últimos descubrimientos que se hicieron del Qumran, en el famoso, los manuscritos del Mar Muerto, como le llaman, se descubrió que estos libros no fueron necesariamente escritos en griego originalmente, sino que algunos habían sido, por ejemplo, Tobías había sido escrito en arameo y otros libros habían sido escritos en hebreo. Así que no había tal razón para desecharlos de la Biblia, y por eso entonces la Iglesia Católica aceptó estos libros como inspirados. Por eso entonces se les llama deuterocanónicos, porque se dice que en un segundo momento fueron incorporados a la Biblia. Deutero significa segundo, ¿verdad? Deuteros canónicos entran al canon de los libros en una segunda ocasión. Bueno, esto es un poco con respecto a este libro de sabiduría popular, pero también sabiduría hebrea, que se llama el libro del eclesiástico, el libro del hijo de Ben Sirá, es otro de los nombres que aparece. Bueno, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión estamos en el capítulo 11 y hemos tenido 2 acontecimientos que están de alguna forma unidos, emparentados. Por un lado, la maldición de la higuera, y por otro lado, la expulsión de los mercaderes del templo. Estos son 2 eventos. De hecho, leyendo un poco algún exégesis, decía que esto es un elemento sándwich que abunda en Marcos, un acontecimiento importante entre otros 2 acontecimientos iguales. En este caso, la higuera, primero con la maldición de Jesús y luego cuando ya está seca, y en el centro los mercaderes del templo. Es una clara alusión al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que ya no produce frutos, y el templo, que también es otro de los signos de una decadencia de la religión judía. Vamos a hablar un poquito sobre esto de la higuera. El acontecimiento es raro. Leía yo me pongo a buscar diferentes exégesis o comentarios. Un sacerdote decía, parece que sería Jesús se levantó por la mano izquierda, por el lado izquierdo, porque de Jesús pocas veces vamos a escuchar maldiciones. Al contrario, él siempre, y sabemos que la Biblia nos dice siempre bendecir, nunca maldecir. ¿Por qué esa actitud un tanto de ira? Bueno, creo que la palabra lo dice. La palabra de Dios dice que lo dijo con ira. No lo encuentro de momento, pero sí habla de la ira en Jesús, aunque claro, luego Mateo y Lucas van a suavizar diciendo la ira de Dios, el celo de la casa de Dios, cuando habla del templo, que todo está más o menos en el mismo lugar. Bueno, la higuera para primavera comienza a echar hojas para luego dar frutos en el verano. Y esas hojas tienen unos pequeños frutitos, como unos pequeños higos,
que se pueden comer. Cuando no tiene esos higos, entonces es una higuera estéril. Ya se sabe que no va a dar frutos y que no va a haber higos en verano. Cuando Jesús va a la higuera, que tenía hojas, porque ya era primavera, no encuentra los pequeños frutitos y por eso entonces se da cuenta de que es una higuera estéril. Y por eso la maldice y por eso luego entonces aparece el milagro de que aparece seca. No hay duda de que entonces, ¿por qué lo cuenta en este caso Marcos? Pues simplemente es como un simbolismo de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Un pueblo que tenía hojas, que parecía muy bonito, que tenía sus cultos en el templo y sin embargo era un pueblo sin frutos. Y a esto es lo que se refiere. Bueno, entonces, según quizá alguna interpretación, es una especie de maldición al pueblo de Israel. Pero yo no dejo de pensar en esto de las maldiciones, un poco este esquema, ¿verdad?, de que Dios bendice y Dios maldice, que cuando nos portamos mal nos maldice, pero hacemos referencia a los profetas. Por ejemplo, Oseas 9:10 dice del pueblo de Israel: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a sus padres. Y luego también el profeta Jeremías tuvo una visión donde ve 2 cestos, uno de ellos de higos buenos y el otro con higos malos, que no se podían comer. Unos simbolizaban el pueblo de Judá, que había sido desterrado a Babilonia por Nabucodonosor, pero habían mantenido su fidelidad a Yahvé. En cambio, los que se habían quedado en Jerusalén con el rey Sedequías se habían olvidado de Dios. Entonces los frutos malos simbolizaban a aquel pueblo que estaba alejado de la voluntad de Dios. Lo que hace Jesús con la higuera que encuentra en el camino a Jerusalén es un poco parecido a lo que hace el profeta, anunciar que un pueblo que no da frutos terminará él mismo maldito. Es decir, no es que Dios lo maldiga, sino que es el fruto de un alejarse realmente de Dios. Pero el pasaje que más ocupa espacio en nuestro texto de hoy es la expulsión de los mercaderes del templo. De hecho, los 4 evangelistas nos narran el hecho. Esto hace pensar a los estudiosos que el hecho ocurrió. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuán grande pudo haber sido? Ahí es donde puede haber un poco de diferencias. Pero hablar de un Jesús iracundo, de un Jesús tanto violento, no hay que decir que no, porque sí, se puso violento, es de alguna forma hablar mal de su líder. Y cuando se habla, entonces, ¿qué ocurrió? Eso es uno de los criterios que se usan a veces cuando se está hablando sobre alguien, sobre un líder, sobre un santo, sobre Jesús en este caso. Si se está diciendo algo que no era muy bueno decirlo y publicarlo y se dice, es porque fue tan real, tan verdad, históricamente hablando, que se tiene que decir de alguna forma. Pero como sabemos, cada evangelista utiliza el hecho para un propósito, para dar un mensaje fácilmente. Acerca de la veracidad de cómo pudo haber sido aquel evento, pues algunos ponen en duda que no fue tanto una acción tan espectacular como aparece, por ejemplo, en Juan. En esos días, que eran días de la fiesta de Pascua, venían miles y miles de judíos que vivían en la diáspora y que venían a la fiesta, y por lo tanto se piensan en 10,000 personas en Jerusalén propiamente y cerca del templo, que era donde más se celebraba la fiesta de la Pascua. Es impensable que un hombre con una cuerda, con una simple cuerda, pudiera arrojar del templo tanta y tanta gente. Así que además que el templo tenía guardias, el templo tenía sus propios guardias, y por lo mismo cualquier pequeño evento pudieron haberlo socavado fácilmente. Además, los guardias romanos, que no eran los del templo, eran los guardias de Roma, siempre estaban pendientes porque en aquellos días, cuando ocurrían fiestas,
entonces ocurrían también las famosas, vamos a decir, protestas por parte de los grupos disidentes, como los grupos de los que querían la independencia con respecto a Roma. Así que cualquier desorden hubiera sido sofocado en cuestión de minutos. Por lo tanto, pudo haber sido un gesto mucho más breve, más pequeño, que sí llamó la atención. Además, si hubiera sido tan grande, los sumos sacerdotes no se hubieran limitado a venir a hacerle unas preguntas a Jesús, lo hubieran rápido amarrado, llevado a la cárcel, y más cuando estaban buscando razones para ello, ahí tenían una gran razón. El templo viene a ser uno de los elementos importantes de la predicación de Jesús, tanto así que mientras los evangelistas sinópticos colocan el evento en un momento, vamos casi después del Domingo de Ramos, a la entrada de la Semana Santa, Juan lo coloca al principio de la predicación de Jesús, como diciendo, uno de los puntos neurálgicos de Jesús es el templo. Y sabemos que también fue una de las razones por las que ajusticiaron a Jesús. Dicen que que iba a destruir el templo y que lo iba a reconstruir en 3 días. Jesús está hablando de un nuevo templo. Jesús está hablando, nos lo dice también San Juan, de su cuerpo, que será el nuevo templo. En definitiva, Jesús está hablando de una nueva religiosidad, de una nueva relación con Dios que no se basa solamente en el templo, sino sobre todo en espíritu y verdad. La fuerza con que los evangelistas nos narran el hecho implica que más que el hecho, simplemente lo importante es el mensaje que se está queriendo dar de la nueva propuesta de Jesús, de la relación del hombre con Papá Dios, vamos a decirlo de esa manera. Así que encontramos una gran crítica por parte de Jesús a los líderes de su tiempo. Sabemos, por otro lado también, un poco justificando la actitud de Jesús, que los sacrificios que se ofrecían en el templo eran parte de la religiosidad del pueblo de Israel y que Jesús conocía, que Jesús participó de alguna forma. Jesús de niño iba al templo, peregrinaban al templo, sabemos del caso cuando se pierde en el templo. Por lo tanto, para él el templo era símbolo de esa unión con Dios tan importante. Por lo tanto, no es en sí el culto, porque era parte de su religión, sino que se estaba haciendo de ese culto un comercio. Y ahí es donde Jesús dice, se está tergiversando el sentido del templo. De la religión se está haciendo un comercio, una crítica que podemos, todos los que estamos en las iglesias, todos los que de alguna forma participamos de nuestras actividades en la iglesia, encontrar. No venimos aquí a sacar beneficios propios, ya sean económicos, ya sean de fama o ya sean de lo que sea, de estatus o de lo que queramos decir, de sentirnos bien en nuestro ego, sino que la religión está para adorar a Dios y sobre todo para servir al prójimo. Cuando eso no se da, entonces el culto queda quebrantado. Y a eso es a lo que se refiere Jesús. Mi casa es casa de oración. Sabemos que los templos no eran como ahora, ¿verdad? Que nosotros venimos a los templos y entramos y oramos. Allá no se podía entrar, solamente entraba el sacerdote, la gente quedaba en la explanada del templo. Por lo tanto, no era un sitio realmente así como de interioridad, de estar en oración, sino que era más bien toda la actividad cultica de los sacrificios. Esto nos quiere decir que cada uno de nosotros siempre tenemos que tomar estas palabras como para nosotros. ¿En qué medida yo de mi fe, yo de mi religión, de mis actos cultuales, hago algo a mi beneficio, a mi propósito y no realmente como adoración a Dios y como servicio al prójimo? Siempre la palabra de Dios nos puede interpelar,
siempre la palabra de Dios, aunque estaba en otras circunstancias escritas, nos puede decir a cada uno de nosotros algo. Y ojalá y que a los que hemos oído hoy esta palabra tengamos también la capacidad de abrirnos a su mensaje y poder dar una respuesta como la quiere Jesús de nosotros. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Iglesia, para que el Señor la consagre en la unidad, la purifique de sus debilidades y haga fecunda su acción evangelizadora, roguemos al Señor. Por los que presiden en la fe las comunidades cristianas, para que mirando a Jesucristo sean transmisores de su amor y compasión, especialmente a los más necesitados, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que desaparezcan las enemistades y brote en el corazón de todos el amor que compromete a construir la paz, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que con confianza acudamos a Dios y para que su fuerza nos mantenga en su servicio, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Laia Sofía Acevedo Rivera, Alianis Nicole García, Yerué Rivera Nieves, Giovanni García Rivera, Wilfredo Hernández, Kaylee Alejandra Hernández, Emily Vázquez, Ismael Vega, Alberto Colón Lugo, José Gilberto Rivera Viamón, familia Maldonado Torres, Narda y Mindy Orange, Felicita Galindo, Irma Soto, Priscila Rodríguez, Nelson Olmo, Lorena Pérez, William Santiago, Orlando Torres, Betania Ruiz, Mary Malabé Vicente, Efraín Ortiz Negrón, María L. Lugo Yera, Esposos Sánchez, Clara Carmona y Yuli González, roguemos al Señor. Por el descanso de sacerdotes y diáconos, y por Victoria Gómez Abreu, Carmen Gloria Viera Colón, Carmen Ortiz González, Pelegrín Román, Wanda Hernández, América Sierra, Wilfredo Rivera, Lola y Edgardo Blanco, Rosa y Esteban Rivera, María Dolores Robles, William Vargas, Héctor Muñoz Santiago, Héctor Maldonado, María Luisa Torres, Aida Maisonet, Gloria Arias, Jerry Galindo, Moncita Sierra, Eberto Alomar, Epifania Rodríguez, Monserrate y Luz Rivera, difuntos de la familia Sánchez Montero y difuntos de la familia Colón Rolón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracias por el padre Geraldo Caraballo, por el cumpleaños de Bonita Ivonne y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danosla. Danos la paz, Señor, danosla. Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Amén. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo,
sanidad. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, 1000 milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, 1000 milagros recibiré y sé que transformado yo sé. Con mi fe y sé que transformado yo sé. Con mi fe y sé que transformado yo seré. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos haga participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos Junte para Yahvé que han estado en nuestra misa cantando, a nuestros participantes, a nuestra hermana Iris que ha vuelto de sus vacaciones merecidas, a nuestra hermana Nicola ya en el control y a todos ustedes que sintonizan con nosotros. Recuerden sintonizar con el Señor. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si tuvieras fe como granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete.
los enfermos. Sánense, sánense, y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán.